Yo estaba ahí. No lo cuento por orgullo. Lo cuento porque ya soy viejo, y pronto voy a morir de verdad, y no quiero llevarme esto a mi propia tumba sin que alguien más lo sepa. Ustedes conocen la historia que se predica. Yo conozco la otra. Todo empezó unos días antes, cuando Lázaro cayó enfermo. Sus hermanas, Marta y María, mandaron aviso al rabino. Señor, el que amas está enfermo. Y él tardó. Tardó 2 días más antes de venir, y para cuando llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 en la tumba. Yo estaba entre los que salieron a recibirlo en el camino. Marta fue la primera en hablarle, y le dijo, con la voz rota: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el rabino, dicen que le contestó que su hermano resucitaría. Que ella pensó que hablaba del último día, del fin de los tiempos. Que él le dijo algo que yo mismo escuché de lejos. Yo soy la resurrección y la vida. Palabras grandes. Palabras que suenan bien en un templo. Yo no sabía, esa tarde, que esas palabras se iban a cumplir de una manera que ningún templo predicaría jamás. Habían pasado 4 días desde que sepultamos a Lázaro. 4 días, en el calor de Judea, dentro de una cueva sellada con una piedra grande. Yo mismo ayudé a cargar esa piedra. Cuando el rabino llegó a la tumba, lloró. Lloró de verdad, delante de todos, y algunos de los que estaban ahí decían entre ellos: miren cuánto lo amaba. Otros, más desconfiados, decían: no pudo, el que abrió los ojos de un ciego, evitar que éste muriera. Yo no sabía qué pensar. Ahora sé que ambos tenían razón, de maneras distintas. El rabino ordenó que quitáramos la piedra. Marta, con miedo en la voz, le advirtió: Señor, ya huele mal, porque es de 4 días. Yo estaba lo bastante cerca para escucharlo, y para oler, cuando movimos la losa, el aire que salió de adentro. Un aire espeso, dulzón, que se pegaba a la garganta y no se iba aunque uno tosiera durante horas. El rabino levantó los ojos al cielo y dijo unas palabras de agradecimiento a su padre, palabras que en ese momento me parecieron hermosas y que ahora, mirando atrás, me suenan más a una despedida que a una plegaria. Y entonces gritó, con una voz que retumbó dentro de la piedra: Lázaro, ven fuera. Y algo, desde el fondo de esa cueva, le contestó levantándose. No quiero describir el sonido que hizo al ponerse de pie. Todavía lo escucho de noche, cuando no puedo dormir. Un crujido húmedo, como de tela mojada que se despega de algo. Como cuando uno levanta una piedra que lleva mucho tiempo en el mismo sitio, y la tierra de abajo no quiere soltarla. Salió caminando. O lo que fuera que hacía, no era caminar, no del todo. Las escrituras dicen que salió atado de pies y manos con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Lo que las escrituras no dicen es cómo salió. A tirones, con el cuerpo rígido, doblándose por donde no debía doblarse, enderezándose por donde ya no tenía por qué enderezarse. Como una marioneta a la que alguien mueve los hilos equivocados. No caminaba hacia nosotros. Caminaba hacia el sonido de la voz que lo había llamado, igual que un animal ciego camina hacia el olor del agua. Sin voluntad propia. Solo obedeciendo. El rabino dio la orden: desatadlo, y dejadlo ir. Y ahí fue cuando le quitamos las vendas de la cara. Yo estaba lo bastante cerca para ver lo que había debajo. No lo voy a describir del todo. Baste decir que la piel no tenía el color de un hombre vivo, ni el color gris y sereno de un muerto en paz. Tenía el color de la fruta que empieza a pudrirse por dentro antes de que se note por fuera. Manchas oscuras alrededor de las sienes, violáceas bajo la mandíbula. La piel del cuello suelta y mal ajustada, como una túnica prestada a alguien de otro tamaño. En algunos sitios, donde la carne ya había cedido durante esos 4 días, se veía algo que ningún hombre debería ver en el cuerpo de otro hombre. Y los ojos. Los ojos se abrieron. Se movían, sí. Seguían el ruido, seguían la luz de las antorchas, seguían el calor de los cuerpos que nos apartábamos de él. Pero yo he mirado a los ojos de muchos hombres en mi vida, y sé reconocer cuando hay alguien mirando desde adentro de ellos. Ahí no había nadie. Solo el movimiento. Un mecanismo que imitaba la mirada, sin la persona que debía sostenerla. Nunca habló. Ni ese día, ni ningún día después, en los años que le quedaron.
Abría la boca a veces, como para tomar aire que ya no necesitaba, y de adentro salía ese mismo olor dulzón y espeso de la cueva, que nunca terminó de irse del todo de su piel. Ahora voy a contarles lo que casi nadie sabe. Lo que vi en el rostro del rabino aquel día, antes de que se lo llevaran a celebrar el milagro con vino y con cantos. Yo estaba a su lado cuando Lázaro salió de la cueva. Y hasta ese momento, el rabino tenía en la cara la expresión de un hombre seguro de lo que estaba haciendo. Había llorado antes, sí, de pie frente a la tumba, con lágrimas que parecían sinceras. Pero cuando gritó la orden y la piedra se movió, su rostro tenía la firmeza de quien sabe exactamente qué va a pasar. Esa firmeza le duró hasta que vio salir a Lázaro caminando de aquella manera. Vi cómo el color se le iba de la cara. Vi cómo, por un instante, muy breve, muy corto, algo parecido al miedo le cruzó los ojos, el mismo miedo que cualquiera de nosotros sentía mirando aquella cosa envuelta en lino. Y luego vi cómo lo apagaba, deprisa, como quien apaga una vela con los dedos antes de que alguien note que ardía mal. No dijo nada más. Bendijo a la familia, aceptó los abrazos y el llanto de alegría de la gente, y se fue de Betanía esa misma tarde, antes de que cayera la noche. Hay quienes dicen que no volvió jamás a Betanía después de aquello, salvo una vez, brevemente, años más tarde, camino a Jerusalén, y que ni siquiera entonces preguntó por Lázaro. Yo puedo dar fe de que es cierto. En todos los años que Lázaro vivió entre nosotros, si vivir es la palabra correcta para lo que hacía, el rabino nunca regresó a ver en qué se había convertido lo que él mismo había llamado de vuelta. Yo he pensado mucho en esto, en mis años de viejo. He pensado que un hombre capaz de deshacer la muerte quizás no sabía, hasta ese día, que la muerte no se deshace limpia. Que algo se queda atrás, en esos 4 días de oscuridad, algo que ninguna orden, por poderosa que sea, alcanza a llamar de vuelta del todo. Y he pensado, Dios me perdone si me equivoco, que el rabino lo supo esa misma tarde, mirando esos ojos vacíos. Y que se fue de Betanía no por celebrar el milagro, como dicen los que no estaban ahí, sino porque no soportaba quedarse a ver lo que había hecho. Los años que siguieron fueron los peores de mi vida, y ni siquiera era yo quien tenía que vivir bajo el mismo techo que aquella cosa. Lázaro se movía por la casa y por el pueblo con ese mismo paso a tirones, rígido, como si sus articulaciones hubieran olvidado, ahí adentro, en la oscuridad de la tumba, cuánto debían doblarse. Los perros de Betanía nunca se acostumbraron a él. Cada vez que se acercaba, aullaban y se escondían bajo las casas, con el pelo erizado, y ningún perro volvió a acercársele en años. Las cabras que pastaban cerca del camino de su casa dejaron de pastar ahí. Los niños del pueblo aprendieron, sin que nadie se los tuviera que explicar 2 veces, a no jugar cerca de su sombra. No comía por hambre, aunque su mandíbula, por costumbre más que por voluntad, masticaba lo que le pusieran en la boca. No dormía, que nosotros viéramos, aunque pasaba horas inmóvil, de pie o sentado, con los ojos abiertos y fijos en la nada. No sangraba cuando se cortaba, ni se quejaba, ni sudaba bajo el sol de mediodía. Solo se quedaba ahí, de pie, con la piel cambiando muy despacio, año tras año, como si el proceso que empezó en aquella cueva jamás se hubiera detenido del todo, solo puesto en pausa el tiempo suficiente para que su cuerpo caminara entre los vivos sin caer en pedazos. María, su hermana, dejó de llamarlo por su nombre. Empezó a decir, simplemente, eso que volvió. Marta, la mayor, siguió llamándolo Lázaro hasta el final, pero yo la vi persignarse cada vez que lo hacía, como quien nombra algo que preferiría no nombrar. Hubo noches en que se escuchaban ruidos desde su cuarto. Arrastrar de pies, un crujido lento y constante, como el de una madera que se dobla bajo un peso que no se mueve. Una vez, Marta lo encontró de pie en mitad de la noche, frente a la ventana, con la cara vuelta hacia la oscuridad del huerto, inmóvil como una estatua durante horas, hasta que salió el sol y él, sin que nadie lo llamara esta vez, volvió a sentarse en su rincón de siempre, como si algo hubiera terminado de pasar lista y él hubiera respondido presente. Y una madrugada, poco antes de que muriera por segunda y última vez, lo encontramos de pie frente a la boca de aquella misma cueva. Solo. De espaldas a la casa. Mirando hacia la oscuridad de la roca, como quien mira hacia una puerta que reconoce. No sé cuánto tiempo llevaba ahí.
Pero juro, por lo poco que me queda de vida, que cuando se dio la vuelta, por primera vez en años, había algo en su rostro que no eran los músculos vacíos de siempre. Algo se asomó, un instante, detrás de esos ojos prestados. Y ese algo, fuera lo que fuera, reconoció la cueva. Y quiso volver a entrar en ella. Yo no se lo impedí. Cuentan las escrituras que Lázaro murió después en paz, rodeado de los suyos, y que su historia se predicó como la prueba de que la muerte puede deshacerse. Yo no voy a discutir el libro. Solo voy a decir que estuve ahí, en esa madrugada, frente a esa cueva, y que lo último que vi antes de que se diera la vuelta y caminara de regreso a la casa por última vez, fue su boca, moviéndose, formando, sin sonido, sin aliento, sin voz, una sola palabra que ningún vivo debería intentar leer en los labios de un muerto. No se la voy a repetir a nadie. Y esa, y no la otra, es la razón por la que no puedo dormir.